Muy buenos días desde la Universidad de Investigación e Innovación de México, UICS. Le doy la bienvenida y quien nos auspicia este ciclo de conferencias internacionales de innovación y conocimiento impulsando el futuro. Y me presento, soy el ingeniero Jorge Castrillón, director de Marketing Educativo y Expansión Internacional UICS y también director de la red Alumni Futuro Bayou Global, quien voy a ser el moderador esta noche de esta conferencia internacional desde el otro lado del océano, desde España. Tenemos a la doctora Julia Ayuso, que después le voy a hacer una presentación más extensa. Cuando hablaba de la red Alumni es un networking internacional, descentralizado también y autónomo, donde prácticamente le da servicio de red alumni a las áreas de posgrado de estas universidades, como por ejemplo le da servicio a WIX. Prácticamente estas van a ser todas las actividades que vamos a tener en el año 2024. En el año 2024 vamos a tener un nuevo ciclo de conferencias internacionales acá ya enfocado en el concepto futuro. Se va a hacer una convocatoria internacional nuevamente, como se hizo en el año 2023. Y otra novedad es que vamos a tener en el mes de febrero las 5 conferencias top del año 2023, una semana a full, donde vamos a estar presentando las mejores 5 conferencias prácticamente evaluadas por los participantes en el año 2023 y, digamos, se va de alguna manera a evaluar a estas 5 la mejor y se va a dar un certificado especial, digamos, del conferencista Top Weeks 2023. También vamos a tener clases de masterclass, van a ser 4 o 5 en el año, donde vamos a reunir a especialistas, perdón, convocamos especialistas de un tema determinado para discutirlo. Del ciclo Pensadores del Futuro, donde vamos a estar trabajando también con, digamos, futurólogos, como le hemos hecho en el 2023, y un tema interesante, vamos a lanzar un workshop de creación de futuro, Design Future, va a ser el curso que va a durar prácticamente 4 semanas, donde vamos a estar preparando, esto tiene una capacidad máxima, y lo vamos a estar lanzando, creo que antes del el primer semestre lo estamos lanzando para poder formar personas que puedan generar perspectivas de futuro en las distintas campos que ellos están trabajando. Se va a presentar el censo de empleabilidad que desarrollamos en el año 2023 en este primer semestre. Se va a seguir trabajando con el programa Compañeros, que es un programa que, digamos, que incentiva, aunque sea virtual, el encuentro para trabajar en conjunto dentro de todo lo que tiene que ver cada uno de doctorados y maestrías. Se va a lanzar la cápsula del tiempo, las Olimpiadas Trivial Game, que son 2 actividades que se hacen para las familias de nuestros alumnos, la bolsa de trabajo, el networking internacional, y también el ciclo de conferencia que comentaba antes, y 2 actividades muy interesantes, el Hashtag Education Weeks, que va a ser un juego de roles. El Hashtag es un juego de roles donde se van a generar equipos de toda Latinoamérica de 4 o 5 personas para trabajar durante 48 horas full en el desarrollo de una solución a un problema de educación que se va a plantear, y se va a premiar a los 3 primeros. Es decir, es un trabajo que se va a hacer en toda Latinoamérica y esos trabajos luego van a ser presentados. Y también el foro Innovación, donde vamos a hacer un foro donde vamos a invitar a especialistas en el tema de innovación sobre distintos campos, prácticamente un día entero de mesas redondas. Esto es todo lo que es la red Alumni, tiene un plan para este año 2024. Bien, ahora sí vamos directamente a nuestra invitada de hoy, la doctora Julio Ayuso Sánchez, conferencista, que nos va a dar un panorama que se llama Diseñando el Futuro, estrategias innovadoras para la dirección de proyectos de un mundo incierto. Para poder conocer un poco más a nuestra conferencista, bienvenida doctora Ayuso, un placer tenerla con nosotros. Voy a hacer una pequeña semblanza de su persona.
Doctora Julia Ayuso Sánchez, doctora arquitecta por la Universidad Politécnica de Madrid, máster en gestión de proyectos en construcción y tecnología y licenciada en arquitectura. Los resultados de su investigación se aplican al diseño y la consultoría para crear edificios centrados en el bienestar. Por lo tanto, permitir un aumento de la productividad, el bienestar y la creatividad, ahorrar en el coste y ser socialmente responsable con las empresas tienen beneficios económicos probados y cuantificables. Tiene varios trabajos académicos publicados en revistas reconocidas y también ha sido ponente en varias conferencias internacionales, como el Green Building Europe International Conference. Es directora de Sostenibilidad y ESG de la empresa de gestión de proyectos Acerta en España y actual docente de la Universidad de Investigación e Innovación de México, UICS. Antes de darle paso a la doctora, quiero comentarles que las preguntas van a ser contestadas posteriormente a su conferencia. Para eso van a tener el campo de preguntas y respuestas en el chat, donde se desarrollan las preguntas, leeremos 4 o 5 de las más conducentes y la doctora las contestará. Doctora, bienvenida nuevamente. Julia, le agradezco muchísimo esta deferencia en un día feriado, que no trabajamos, y tenemos en total en estos momentos 174 personas que nos están escuchando y nos están viendo. Así que ahora dejo de compartir y la pantalla y el sonido es todo suyo. De acuerdo, muchas gracias, Jorge, por la presentación. Buenos días a todos. Buenas tardes desde donde les hablo. Y al revés, o sea, agradecerles a todos que asistan a esta ponencia, va siendo un día, como ha dicho Jorge, feriado. Voy a empezar a compartir. Bueno, hoy vamos a hablar de estrategias innovadoras en la dirección de proyectos en un entorno incierto, en un mundo incierto. Claro, dirección de proyectos he preparado un menú de degustación, una serie donde cada plato es una estrategia innovadora en torno al tema que tratamos hoy, basada en mi experiencia, sobre todo. Hablaremos de mentalidad innovadora, de enfoques adaptativos, flexibles, de una gestión proactiva de riesgos, de otras cosas. Este menú va a ir acompañado de estos platos de degustación, bueno, pues de unos entrantes, digamos, donde hablaremos del paradigma de la incertidumbre, ¿bien? Porque hablamos de un mundo incierto, pero ¿qué entendemos por incertidumbre y qué es lo contrario a ello? Y bueno, más allá de estos platos de degustación y de este entrante, acabaremos con un postre, que será un caso de estudio, un caso de éxito, donde la clave ha sido esta dirección de proyectos, bueno, una estrategia innovadora pensando en esta adaptación al mundo incierto. Finalmente, pues acabaremos con una serie de lecciones que podemos decir aprendidas de todo este camino. Si hablamos de qué es la incertidumbre para nosotros en dirección de proyectos, como directores de proyectos, cabe mencionar que la gestión de proyectos empieza fijándose en otras disciplinas, como la arquitectura, la ingeniería, donde los proyectos siempre históricamente se han dividido en fases que intentan responder o anticiparse a la fase que viene a continuación, ¿no? Por ejemplo, pues en un proyecto de arquitectura empezamos con unos requerimientos, damos respuesta a esos requerimientos con un diseño, con nuestros planos, con nuestra memoria de ese proyecto. Luego esto se construye, se llega a la realidad, se materializa. Después viene una fase de verificación, ¿no? Donde vemos si efectivamente aquello que se ha construido es lo que habíamos diseñado, si hay que matizar algo. Y luego, una vez que eso está funcionando ya, pues se lleva un mantenimiento, ¿no? Un mantenimiento de lo que ya se ha construido. Podría parecer que esta manera tradicional de abordar la gestión de proyectos en forma de cascada, que se llama, una fase detrás de otra, pues es propia de, bueno, pues tener un plan de que vamos a ir recorriendo un camino hasta llegar a una meta, a esa banderita, pues simplemente siguiendo una fase detrás de otra, ¿no? De una manera pues muy controlada y muy ordenada. Pero el camino hasta esa banderita pues no es llano, ¿no? Sino que nos vamos a encontrar pues toda una serie
de obstáculos, de aspectos inciertos, que era difícil muchas veces de prever, y de circunstancias cambiantes, porque es el mundo en el que vivimos, ¿no? No tenemos una certidumbre exactamente desde que empezamos nuestro proyecto hasta que lo terminamos, de qué puede suceder y qué nos puede afectar realmente en ese camino, ¿no? Y además, añadido a esta realidad, que no es este camino llano hasta nuestra banderita, ya no solo nos encontramos obstáculos, sino que nos encontramos personas. Yo siempre digo en mis clases de gestión de proyectos que en mi experiencia, y me encuentro que muchos de los alumnos hacen así con la cabeza y están muy de acuerdo, casi el mayor reto que nos encontramos como directores de proyectos es la gestión de personas, porque desde luego si hay algo incierto en esto, en esta labor y bueno, y muchas otras es pues las personas, sus reacciones, al final su individualidad, ¿no? Entonces ya no solo nos encontramos ese camino lleno de obstáculos, sino que nos vamos a encontrar que en un proyecto pues nos creemos que estamos hablando de la misma cosa, pero cada uno lo está viendo de una manera totalmente distinta y no se le ocurre que cada puede tener una visión que no tiene que ver con eso, ¿no? Aquí el ejemplo de un proyecto que consiste en hacer un columpio en un árbol, ¿no? Entonces, el usuario nos solicita algo que son dos cuerdas con una superficie de madera. El líder del proyecto entiende que eran en dos ramos. De pronto, el diseño del analista del sistema puede cortar el árbol por medio. Llega el consultor externo y dice, no, vamos a llamar, voy a poner un sillón para que todo sea más cómodo. Puede llegar a enredarse esto de tal manera que el presupuesto del proyecto sea más propio de una montaña rusa, de una complejidad que no tenía para el usuario realmente necesitaba que era una rueda no colgada, una cuerda y que se diera de columpio en ese árbol en su jardín. Este es otro ejemplo que me gusta mucho utilizar cuando hablo de ese mundo de la incertidumbre. Esto es una foto que yo tomé en un congreso al que asistí de dirección de proyectos, donde hablaban de proyectos de la NASA y traían estos datos que hoy les comparto, que ya ven que algunos datos, incluso del siglo pasado, ¿no? Otros más recientes, empezando por los puntos de abajo, habla de errores por falta de puesta en común, numerosos errores del software, un 85% de defectos debido a requisitos, 67% de fallos, 80% de fallos. Y yo cuando vi esto pensé, bueno, es que hasta la NASA tiene este porcentaje de incertidumbre y de fallos. ¿A qué aspiramos los demás? A tener unos proyectos perfectamente controlados, que no nos pase nada desde que estamos al comienzo del camino hasta llegar a la bandera. Así es que hasta la NASA tiene, pues, parece que no tenga sentido, ¿no? Trabajar como si estuviéramos en el entorno controlado hasta el límite, ¿no? Tenemos otras referencias desde hace años, ¿no? Pero hablaba que cuando hablamos controlados, la metodología encargada, solo un 14% de proyectos tenía éxito, más de la mitad de proyectos eran puestos en crisis, ¿no? Y al final que fueron así y estar abiertos, ¿no? A eso. Sin embargo, cuando se trabajaba más metodologías y eso que les trae ahora comentaremos más. Perdón, Julia, se está cortando un poco debe tener problemas con Sí. internet. Pues no sé, porque no me he movido del Ahora lugar. sí, ahora se escucha bien. Ahora se escucha bien. Adelante, adelante. Bueno, voy a continuar a ver si tenemos suerte. Nada, comentaba esto que parece que el éxito de los proyectos se incrementa cuando trabajamos con todos los. En este sentido, quisiera que pensáramos que ya no solo es una lo que estamos haciendo que en un sentido, un concepto de control absoluto, tenemos que irnos a una mentalidad mucho más adaptativa, mucho más flexible. Pero es que ya no es solo una necesidad, sino que podemos obtener muchos beneficios de trabajo. En ese sentido, se
bueno, es un nombre simulado, pero para una empresa en un caso real, de una empresa que produce teléfonos. Y bueno, ellos lanzan un nuevo modelo de teléfono móvil que tiene mucho éxito, una gran acogida en el mercado. Están contentos y según lo que ellos habían planificado, ¿no? Y sin embargo se encuentran en el camino con este lanzamiento, pues ciertos aspectos inciertos que no había contemplado, como es una amenaza de posicionamiento en el mercado, porque enseguida lanza productos similares cuando ellos esperaban que la novedad en el mercado iba a durar más tiempo, de la que finalmente subestimaron a su competencia en ese sentido. Y luego, por otro lado, algo que era totalmente difícil de prever, de pronto una crisis en el mercado de microchips y, por tanto, una escasez de componentes totalmente imprescindibles para la creación la producción de sus teléfonos móviles. Entonces, bueno, esta empresa, la estrategia que tiene, podría haberse aferrado a su plan inicial, decir, no, bueno, nuestro producto es lo más, es un producto puntero, vamos a seguir produciéndolo y porque ese es el plan que teníamos, que podía haber sido una solución, pero ellos optaron por una estrategia de adaptación a la incertidumbre. Entonces, bueno, pues esta estrategia, por un lado, se basó en incorporar más tecnologías, que están muy pensadas, ellos bueno, por ejemplo, una tendencia que había en el mercado, las personas cada vez se preocupan más por su bienestar, por su salud y que esperan que los teléfonos móviles también les ayuden en este cometido. Entonces, bueno, pues introdujeron nuevas tecnologías que ayudaban a este aspecto o, bueno, por ejemplo, se dieron cuenta que en el mercado se estaba demandando poder tener dos tarjetas SIM en el mismo teléfono, no solo una, poder tener dos números. Bueno, están muy atentos a esta tecnología y tener la suficiente capacidad de flexibilidad de adaptación para incorporar. Luego empezaron a diversificar sus proveedores para disminuir el riesgo en cuanto a la escasez de componentes, no proveedor. Y por último, algo muy importante es que parte de los beneficios que ellos tenían los invertían en la innovación, de manera que ya no solo se estaban adaptando a las tendencias que ellos observaban en el mercado, sino que ellos lideraban esas tendencias. Gracias a la innovación, están delante de lo que el mercado era capaz de demandar y ellos creaban esas tendencias y lideraban el mercado. Como resultado de esto, pues el tener este enfoque adaptativo en lugar de aferrarse a tu plan inicial, a tu solución inicial, ya no solo por las incertidumbres que se encontraron en el mercado en cuanto a la escasez de componentes, sino que supuso una ventaja competitiva frente a otras empresas que también estaban lanzando telefonía móvil en un mercado pues muy exigente y muy competitivo. Entonces, bueno, hasta aquí quería introducir este entrante, ¿no?, de qué entendemos por entorno de incertidumbre. Yo creo que podemos que la incertidumbre ya es algo, bueno, que no podemos ignorar, ¿no? Que parece que no tiene sentido trabajar de otra manera. Y de hecho es que ya hace 2500 años lo dijo Heráclito, lo único constante es el cambio. Yo creo que desde entonces ya se sabía y cada vez vamos dando más cuenta que no tiene sentido trabajar con una rigidez, con modelos rígidos que nos permitan adaptarnos a esta incertidumbre, que es la realidad por otro lado de nosotros. Entonces, bueno, como directores de proyectos, nosotros tenemos un papel importante, diría yo, y digamos una posición que nos permite fomentar en nuestros equipos, en nuestras organizaciones, pues esta cultura, ¿no?, de adaptarse y de abrazar la incertidumbre, ya no solo como necesidad, sino como beneficio. Y bueno, algunas de las estrategias que podemos usar, aquí les quería hablar de la primera, que en mi experiencia creo que es clave para el éxito de nuestros entornos, que es cultivar una mentalidad innovadora en nuestros equipos y en nuestras innovaciones. Esto al final se hace fomentando en el que los miembros de nuestros equipos, de nuestro equipo, se puedan expresar con tranquilidad, puedan expresar sus ideas, que no haya ideas tontas ni ideas malas, que se puedan escuchar todas, que se pueda trabajar también con cierto apetito hacia el riesgo,
¿Por qué no? Porque el riesgo al final no es algo malo, no es un peligro, no solo eso. Desde luego hablaremos también de gestionar adecuadamente el riesgo, pero el riesgo también es una oportunidad. Entonces, dar también la capacidad y ese poder a los miembros de nuestro equipo de que puedan proponer nuevas ideas y soluciones fuera, digamos, de lo convencional. En este sentido, aquí les traía ejemplos conocidos, bueno, de entradas conocidas, tener este tipo por cultivar una sectora. Por ejemplo, Google es conocida porque dentro del acuerdo que tiene con sus empleados, a los empleados de Google se les permite trabajar en proyectos personales, dedicar tiempo de su trabajo a proyectos personales promovidos por ellos mismos. Entonces, hay aplicaciones de Google como Google Maps o Gmail que han surgido de este tipo de proyectos personales. Además, el fomentar esta cultura, ¿no?, abierta a las nuevas ideas les ha hecho también posicionarse como líderes en inteligencia artificial y en soluciones en la nube. O también tenemos a 3M, también es conocida porque por contrato a sus empleados, una parte de la dedicación que tienen, digamos, de las 40 horas semanales que tiene uno en su contrato laboral, hay una parte estipulada de horas para trabajar en proyectos también personales, en iniciativas individuales. Y el icónico producto del POSIT, que todos conocemos, las notitas que se pegan, que fueron patentadas por 3M, parte de uno de esos proyectos personales. Cuando empoderamos, ¿no?, a las personas en una organización y las dejamos trabajar en sus ideas, pues pueden surgir este tipo de cosas. Otro ejemplo también es Atlassian, que es una empresa de software en la que, bueno, la manera de trabajar que tienen es que ellos no se distribuyen por departamentos, ellos se distribuyen por equipos de proyectos. Entonces, bueno, se forman estos equipos cuando hay un proyecto y hay una norma en Atlassian que es que cada equipo de proyecto puede trabajar de la manera que mejor le parezca. O sea, ellos ponen sus normas, ellos ponen sus horarios, ellos ponen su método de trabajo y bueno, y de esa manera de trabajar pues han salido software como Jira o Trello, extendidos con grandes beneficios para Atlassian y que además usamos también en el proyecto, que hoy más adelante también los comentaremos cuando hablemos de tecnología. Otro ejemplo también podría ser Zappos, que es una empresa de comercio electrónico de ropa y calzado, que se distingue porque en su estrategia empresarial ha puesto en el centro el indicador principal que tiene su estrategia no es alcanzar cierta cifra de beneficio o a sus inversores, no. Su indicador principal de su estrategia es el bienestar de su gente, de sus empleados. De manera que su KPI principal, su indicador, son las encuestas de satisfacción de los empleados. De esta manera, pues están en crear el mejor ambiente para que estas personas que trabajan ahí puedan trabajar de una manera innovadora, proponer ideas, bueno, hasta el punto de que nosotros ven también que las propias oficinas de Zappos tienen un diseño que invita también bueno, pues este ambiente innovador. Y bueno, esto les ha llevado a proponer soluciones centradas en atención al cliente muy innovadoras y también de marketing que les ha diferenciado de su competencia en su mercado. Y el último ejemplo, empresas que apuestan por cultivar una mentalidad innovadora, que me gusta mucho, es Didi, cuyo fundador original en la imagen, pues bueno, siempre ha alentado y ha abogado en su organización porque los empleados pudieran proponer ideas de una manera proactiva, que tuvieran autonomía también para proponer ideas y trabajar en proyectos que ellos mismos hubieran propuesto, ¿no? Y esto les ha llevado a una diversificación que va pues desde la industria de la música hasta viajes espaciales, pasando por bueno, diversidad de sectores que ha hecho que esta empresa, al diversificarse de tal manera, pues bueno, además aprovechar todo el potencial de la gente que trabaja ahí, pues pueda ser mucho más competitiva, ¿no? Al no estar compitiendo en un único mercado. La segunda estrategia que considero fundamental en el éxito de la dirección de proyectos en entornos inciertos
Además de la que hemos visto, de esa mentalidad innovadora, de cultivar esa mentalidad innovadora, necesitamos tener un enfoque también adaptativo, flexible, un marco ágil, el usar una metodología que sea lo suficientemente flexible para la gestión de proyectos, que esto es lo que también nos va a permitir pues, el fomentar esa mentalidad innovadora de la que hemos hablado, ¿no? A mí me gusta mucho en mis clases en la UX, cuando hablamos de metodologías de entornos controlados, metodologías en entornos de incertidumbre, yo siempre hablo con mis alumnos que realmente lo que tenemos son guías, ¿no? El PMBOK, PRINCE, bueno, pues distintas Agile, tenemos como distintas guías, como directores de proyectos son herramientas, pero es nuestra responsabilidad como directores de proyectos crear la metodología, ¿no? Me gusta distinguir lingüísticamente la diferencia entre guía y metodología. Las guías al final están en nuestro servicio y es nuestra responsabilidad el seleccionar de estas guías realmente lo que nos sirve para montar, para tener nuestra propia metodología de gestión de proyectos. Que será una metodología adaptada a nuestra experiencia, a lo que hacemos, a nuestra gente, a nuestra realidad, al país donde estamos trabajando, al sector donde estamos trabajando. No tener que coger las guías al pie de la tabla, o sea, al usarlas estrictamente, sino ponerlas a nuestro servicio. Entonces, en este sentido, yo quería comentarles algunos ejemplos de enfoques adaptativos y flexibles en diferentes sectores. Yo creo que cuando hablamos de enfoque adaptativo y flexible, a muchos, el primer sector que nos viene es el sector tecnológico de creación de software. Y es cierto que desde luego es un sector que trabaja mucho de esta manera y que aplica metodologías como esta que tenemos en el sistema de la playa, que es Scrum, que es quizá la metodología, o sin el quizá, la metodología más extendida, más utilizada cuando trabajamos con metodologías de proyecto ágil. Muy propia, como digo, del sector de software, pero aplicable, y es algo que trabajamos en Wix, en las distintas tutorización de investigaciones doctorales, pues muchas personas trabajan en cómo este mundo del software, ¿no? Aplicarlo a sus sectores, a su realidad, en su empresa, en Ecuador, en Colombia, en distintos países, ¿no? con otra cultura, al final, otro tipo de incertidumbre, otros condicionantes, pues trabajar y cómo adaptar eso, ¿no? Scrum bueno, es muy interesante porque además distingue tres bloques, por un lado los roles, por otro lado los tiempos, por otro lado las ceremonias. Me refiero a los roles, la importancia de que cada persona sepa también su responsabilidad de lo que está haciendo. Por un lado, dueño de producto, un dueño de producto que nos va a marcar los requerimientos del producto que vamos a crear, ese equipo que se centra, que tiene el conocimiento, que son los que lo van a metodizar, y al final también un Scrum Master, que es como un entrenador, un coach, en este equipo que se dedica a que todos los demás puedan hacer su trabajo sin problemas, ¿no? Salvar todos los obstáculos. Luego, unos tiempos, tenemos una tarea analiza de requerimientos y se seleccionan requerimientos para trabajarlos en sprints muy rápidos, de 1 a 4 semanas, donde lo que vamos a obtener de ahí es un producto mínimo viable, un incremento de trabajo que va a alimentar un trabajo final. La ventaja que tiene es que no tenemos esa programación estricta de la que hablábamos en principio cuando hablábamos del paradigma de incertidumbre, sino que vamos a tener productos que ya podemos testar con nuestro cliente para ver si realmente estamos en la línea de lo que se espera, ¿no? Que no nos pase lo del banquito en el árbol que veíamos también al principio. Todo esto va acompañado de una serie de ceremonias que no son otra cosa que reuniones, como las reuniones de revisión con el cliente, la reunión de retrospectiva, una vez que ha terminado el trabajo para respirar relaciones extendidas, y una reunión diaria de 10 minutos que se hace de pie para más forzar que no se alargue, en la que todos los miembros del equipo se responden a 2 preguntas. ¿Qué se hizo ayer? ¿Qué dificultades encontraron? ¿Y qué van a hacer hoy? De esta manera todo el mundo puede transmitir sus problemas, obstáculos para que sean solucionados y todo el mundo sabe lo que está trabajando todo el mundo. Bueno, pues este es un ejemplo así muy rápido, en forma de pincelada, lo que puede ser una metodología ágil, en este caso un sector de software, pero que podemos trabajar, como digo, aplicar en otros sectores. Por ejemplo,
en el sector de la construcción y proyectos de ingeniería. Les decía al principio que la gestión de proyectos nace fijándose en otras disciplinas como estas, ¿no? De la arquitectura, obra civil. Yo creo que igual que si nos dicen, bueno, piensa en un ejemplo de sector donde se abraza la incertidumbre, donde se trabaja de manera ágil, pensamos en software, si nos preguntan lo contrario, yo creo que diríamos obra civil y arquitectura. Piensa en un sector donde se trabaja siempre en una metodología de cascada, una fase detrás de otra, arquitectura. Y sin embargo, también es posible, y de hecho, yo tengo doctorandos que están trabajando en soluciones en esta línea, pues el trabajar con metodologías y adaptar esas metodologías ágiles en proyectos de construcción. Porque al final también la construcción, la incertidumbre, vaya que sí es importante, ¿no? Las condiciones del sitio, factores ambientales, políticos, económicos. Al final, una metodología ágil nos va a permitir ajustar nuestro diseño y ejecución en un tiempo real y no caer en retrasos y en sobrecostes que van en detrimento, ¿no? de nuestro proyecto. Otro ejemplo de sector donde puede ser interesante tener un enfoque adaptativo flexible, por supuesto, es en el lanzamiento de productos de consumo. Si somos capaces de ajustar nuestro producto trabajando en estos incrementos que veíamos de trabajo, de manera que el producto final se nutra de eso, pues realmente vamos a optimizar, ¿no? El éxito del producto en el mercado. Vamos a saber que estamos en la línea de que el mercado realmente nos está demandando. Otro sector que a mí me gusta notar, que hay veces que quizás un poco olvidado, o esa es mi sensación, es el sector de los eventos. El poder trabajar con una metodología ágil en el sector pues, nos va a permitir ajustar la logística, la programación, la producción, y ya no solo si nos dedicamos solo a este mundo de eventos. Es que yo creo que casi en cualquier sector siempre los eventos forman parte de nuestra actividad y como directores de proyectos es una de las cosas más que hacemos, ¿no? Entonces, al final, poder también atacar este tipo de situaciones, de crear un evento como un proyecto, ¿no? Un pequeño proyecto dentro de nuestro proyecto, donde tener un enfoque adaptativo nos puede interesar mucho. Otro campo donde creo que también tiene grandes beneficios implementar enfoques adaptativos y flexibles es en el campo de la investigación. Muchas veces en investigación los hallazgos que vamos obteniendo son los que nos marcan los siguientes pasos, ¿no? Entonces, que podamos tener ese enfoque que se adapte a esos hallazgos que vamos obteniendo va a acelerar el descubrimiento de nuevos tratamientos, de nuevas soluciones que hay en el sector donde estemos investigando. Y bueno, pareciera hasta ahora, por lo que estamos comentando, que desde luego en la gestión de proyectos en entornos de incertidumbre, una gestión con esta mentalidad innovadora, con un enfoque adaptativo, flexible, pues fuera como una solución ideal. Bueno, también nos vamos a encontrar dificultades. Por supuesto, la incertidumbre va unida al riesgo. Pero el riesgo no es algo que nos deba tampoco causar un rechazo, el riesgo también es oportunidad. Lo que sí que tenemos que estar preparados para ese riesgo, ¿no? Entonces, esa preparación viene de la mano de esta tercera estrategia dentro del menú de degustación, que yo creo que es clave para una buena gestión de proyectos en entornos de incertidumbre, que es tener una gestión proactiva y no reactiva frente de los riesgos. Bueno, fíjense que el mundo de la gestión de riesgos es una disciplina en sí misma, hay personas dedicadas solo a gestionar riesgos, hay másteres de duración de 1 o 2 años solo hablando de gestión de riesgos. Yo aquí lo que les doy es una pincelada. Bueno, creo que en mi experiencia hay 6 pasos en lo que se compone esta gestión proactiva de riesgos. El primero es una buena identificación de riesgos. Y aquí me gusta detenerme porque bueno, tenemos herramientas de tecnología que ahora también comentaremos que nos van a ayudar a esa identificación de riesgos, pero es incorporar a todo el equipo, incluso a la organización. A cuanto en esa tormenta de ideas de todos los riesgos y situaciones inciertas que se encuentran, más personas con distintos puntos de vista, con distinto bagaje, con distinta formación, participen, seguramente va a ser mucho más enriquecedor esa identificación de riesgos. Una vez que los tenemos identificados, es importante evaluarlos y ponderarlos. Ponderarlos en base a la probabilidad de que ocurran y también al impacto que tiene nuestro proyecto. Y esto puede variar de un proyecto a otro.
Y esto es importante porque al final esa ponderación nos va a dar también un orden de importancia y vamos a atacar aquellos riesgos que estén arriba de nuestra lista. Y atacarlos a partir de definir planes de contingencia. Planes de contingencia específicos, uno por uno, de cada uno de los riesgos, donde se identifique el riesgo, donde también se marque cuál es el indicador de activación de ese riesgo, qué tiene que ocurrir para que digamos que ese riesgo está sucediendo, un plan de acción de qué vamos a hacer si eso sucede, quién va a ser el responsable y luego hablar de plazos y seguimiento de lo que está ocurriendo. Y unido a esos planes de contingencia, cuando trabajamos de una manera proactiva en la gestión de riesgos, con metodologías ágiles de gestión de proyectos, vamos también a desarrollar escenarios alternativos. Bueno, si tenemos un riesgo con un plan de acción, ¿qué otro escenario, qué otra cosa puede suceder? ¿Qué plan B vamos a tener para esto, ¿no? Interesante, clave, que tengamos esto también gestionado, pensado, incluido en nuestro plan de gestión de riesgos en los escenarios alternativos. Y además, muy interesante también que los podamos probar y simular. Podemos hacer a través de herramientas tecnológicas o también dependiendo del proyecto, de la naturaleza del proyecto, pues hacer incluso simulaciones reales, ¿no? Y tener toda esa información que nos va a ser muy valiosa. Y por supuesto, siempre la comunicación. Los riesgos, la gestión de riesgos tiene que ser algo transparente. Todo el mundo tiene que estar consciente, ¿no?, de los riesgos a los que nos enfrentamos. No es una cosa para tenerle miedo, simplemente hay que gestionarlo bien. Estar actualizando esa identificación de riesgos y, bueno, y comunicar a nuestro equipo, lo cual también nos va a ayudar a crear ese clima, ¿no?, que decíamos tan importante de mentalidad innovadora, de confianza, de entrenamiento también de nuestro equipo. Y bueno, siguiendo con el menú de degustación, tenemos dos platos que creo que no son tanto estrategias innovadoras como las tres anteriores, sino más bien herramientas también que se ponen al servicio de esas estrategias y de nuestro estilo como directores de proyectos en entornos de incertidumbre, siguiendo pues, un enfoque adaptativo, flexible, ágil. Por un lado la tecnología, por otro lado la comunicación. Dos grandes herramientas que yo quería traer hoy porque creo que son clave también para el éxito y que debemos tener muy presente. Dentro de la tecnología, pues nos encontramos tecnologías de recopilación y análisis de datos en tiempo real. Hablábamos de la importancia, ¿no?, de identificar los riesgos en la gestión proactiva de riesgos para adelantarnos a ellos. Entonces, este tipo de herramientas nos van a permitir una identificación temprana de problemas, y no solo de problemas, sino de oportunidades, ¿no? Como decíamos, la incertidumbre no es algo necesariamente negativo, también es una oportunidad. Y bueno, estas herramientas nos van a permitir una toma de decisiones más fáciles para, digamos, agarrar esas oportunidades que podemos encontrar. Luego también herramientas de colaboración en línea. Hablábamos de la dificultad de la gestión de personas, de la importancia de la comunicación. Bueno, tenemos toda una batería de herramientas que nos permiten mejorar esta comunicación. Luego también hablábamos que una de las estrategias será esta capacidad de adaptación y de flexibilidad, pues ese tipo de plataformas, de herramientas tecnológicas de colaboración en línea también nos va a permitir respuesta necesaria una metodología ágil. Herramientas también propias de gestión de proyectos ágiles. Hablábamos antes además como ejemplo, ¿no?, de empresa que apuesta por una mentalidad innovadora y que deja herramientas como Jira o Trello que nos van a permitir tener planificación interactiva, flexible, propia de entornos de incertidumbre para poder también captar todas estas oportunidades y los beneficios que tiene trabajar de esta manera. En el análisis predictivo tenemos multitud de herramientas tecnológicas que nos permiten crear esos escenarios de los que hablábamos cuando hablamos, por ejemplo, de gestión de riesgo, ¿no? Simular escenarios predictivos de lo que puede pasar. Bueno, podría nombrar muchas. Yo, por ejemplo, he trabajado mucho con SPSS, IBM, que es una herramienta que permite hacer cálculos matemáticos complejos de una manera bastante intuitiva y recrear, ¿no?, esos escenarios y hacer como esos análisis predictivos.
También tableros de control y dashboard, últimamente muy popularizado el Power BI, yo creo que ya nos lo encontramos en muchos proyectos. Al final es una manera de, en un vistazo, en una imagen, ver los datos claves de nuestro proyecto y identificar de una manera también intuitiva, gráfica, muy visual, áreas de riesgo, oportunidades, de mejora, y al final el performance de nuestro proyecto de un solo vistazo. La automatización del proceso es muy importante. Creo que la tecnología también, una de las ventajas que tiene, bueno, podríamos hablar de muchas ventajas, ¿no? Pero si estamos hablando en concreto en gestión de proyectos de una manera pues innovadora en entornos de incertidumbre con metodologías ágiles, es importante que evitemos al máximo el desgaste nuestro propio, de nuestro equipo. Entonces, intentemos poner la tecnología a nuestro servicio y agilizar operaciones y facilitar esa adaptación mediante la tecnología, intentando evitar posible, lo máximo posible, pues este desgaste en procesos rutinarios. Hablábamos también de la simulación, de escenarios, bueno, cantidad de software, también la simulación que nos permite evaluar los estudios se ven diversas posibilidades en entornos inciertos, ¿no? Al final esto es interesante si estamos hablando de que nuestro entorno no es controlado y que no sabemos qué va a pasar de principio a final y queremos tener en consideración estas incertidumbres que van a ir aconteciendo, pues es esencial tener también un software que nos permite simular, ¿no?, los distintos escenarios. Después de la tecnología, la comunicación. La comunicación y colaboración efectiva como clave para nosotros como director de proyectos en esta gestión innovadora dentro de entornos de incertidumbre. Me gustaría destacar 10 aspectos que yo considero que, bueno, a lo largo de mi experiencia han sido fundamentales para tener una exitosa gestión de la comunicación y de la colaboración en equipo, más teniendo en cuenta pues estos entornos, ¿no?, de incertidumbre, pues a veces pues cierta resistencia, a lo mejor una inercia en nuestros equipos o en nuestras organizaciones a trabajar de otra manera más tradicional, en ocasiones cierta también jerarquía muy anquilosada, bueno, que opone, digamos, resistencia a este cambio, esta manera de trabajar innovadora, pero que vemos que tenemos que abrazar, ¿no?, que ya no solo es necesaria, es que podemos sacar muchos beneficios, ¿no? Entonces, bueno, trabajar en la comunicación. El primer punto que yo destaco es la importancia de establecer objetivos claros, expectativas claras en los miembros de nuestro equipo. Que todo el mundo sepa cuál es su rol, qué se espera, cuáles son sus tareas. Luego también trabajar muy bien la curva de autonomía. Mejor hay personas en nuestro equipo que van a necesitar al principio más acompañamiento por nuestra parte y luego ya les podemos dejar que cada vez sean más autónomos y respetar también su autonomía y esos tiempos, ¿no? El uso de las plataformas de colaboración. Desde el principio, como directores de proyectos, poner esto y poner estos recursos al servicio de nuestro equipo. También nosotros coordinar reuniones, no dejar que no haya una comunicación. Es bueno que tengamos unas reuniones que podemos hacer de muy distintas formas, ¿no? También, como veíamos este ejemplo en el sector de software, bueno, pues una reunión 10 minutos todos los días por la mañana, de esto no se alargue y aquí todo el mundo cuenta sus problemas, qué le pasó, qué va a hacer hoy y ya nos ponemos a trabajar, ¿no? Pues que seamos proactivos también en proponer este tipo de reuniones. Tener siempre, establecer canales de comunicación abiertos, que pueden pasar incluso por tener un buzón donde la gente se pueda expresar de manera anónima. Pero qué importancia si queremos cultivar esa cultura, esa mentalidad innovadora, que la comunicación sea abierta y crear ese entorno de confianza en nuestro equipo. Documentar y de una manera transparente cuáles van a ser los métodos de comunicación, cuál va a ser cómo vamos a gestionar la comunicación, ¿no? Que todo el mundo sepa cuáles son los canales que existen y cómo se gestionan y que nadie piense que, bueno, que está quedando fuera o que de pronto hay comunicaciones de las que no se entera,
fomentar al final ese ambiente que yo digo de confianza. Luego, muy interesante a mí, me ha servido mucho, y por eso lo quería señalar, en los equipos pensar en personas que puedan ser enlaces con otros equipos. Yo creo que ya en este mundo del que estamos hablando tan competitivo, no vale dentro de una organización trabajar como silos independientes de nuestro departamento o nuestro equipo y no comentar ni saber lo que está haciendo el equipo de talento, ¿no? Ahí estamos, desde luego, una ventaja y una competitividad que no nos podemos permitir en esto. Entonces, bueno, siempre hay personas, además, que bueno, por su forma también pueden liderar ese enlace entre equipos y que aprovechemos también esas sinergias dentro de nuestras organizaciones. Tener una comunicación multidireccional, no solo esperar que nuestro equipo nos enfoque a nosotros, sino también nosotros a ellos, de manera horizontal, en todos los sentidos. O sea, cuanto más planos, yo creo, más plana sea la comunicación, mucho mejor. Podemos también, una cosa que a veces no usamos y que ahí está, es que va un poco unido a lo que comentábamos, evitar tareas tediosas y, bueno, poner la tecnología a nuestro servicio, pues también trabajar el tema de las aletas de notificaciones automáticas, por ejemplo, de cuando tenemos reuniones, bueno, trabajar todo esto desde el principio, los hitos del proyecto, para que esté automatizado, no tengamos que estar tampoco como revisándolo, ¿no? Cuando que fecha, ¿no? Bueno, pues trabajar también todo este universo de notificaciones y avisos que nos da la tecnología y las herramientas de colaboración en línea, creo que es muy interesante dentro de la gestión de la comunicación. Que no nos dé miedo pedir capacitación. Yo creo que no es fácil. No, yo lo vuelvo a repetir, creo que la gestión de personas es más complicado que tenemos que hacer proyectos. Entonces, que no nos dé vergüenza y no nos dé reparo en pedir capacitación y que sea efectiva para nosotros mismos y también para nuestro, por ejemplo, para los líderes de enlace entre equipos. Es una habilidad, desde luego, que hay que trabajar y que el solicitar capacitaciones. Y por último, un sistema de formación y mejora. Es importante que en nuestros equipos también tenemos como reuniones, nuestro sistema de evaluar a las personas de una manera constructiva y darles también y recibir nosotros esa retroalimentación de cómo está funcionando todo y si efectivamente estamos consiguiendo pues ese entorno que queremos, ¿no? De confianza y abierto con calidad innovadora. Y bueno, ya estamos encaminándonos hacia el final de este curso. Vamos a esa parte dulce que es el postre, que es, bueno, el caso de estudio que yo quería mostrar, que es un caso muy de actualidad, algo que acaba de suceder y que creo que es de una organización que ha abrazado esa incertidumbre, ha trabajado de una manera gestionando un proyecto flexible y simplemente ha sido un éxito. Es el caso de Estrella Galicia, que es una empresa, es una cervecera en España, que bueno, tiene una cerveza, según dicen los entendidos, de los mejores, del mejor producto dentro de las distintas marcas de cerveza, pero que bueno, que en este caso se enfrentó a un reto y es que bueno, ellos quisieron reducir su envoltorio, su packaging, esta clásica manera, ¿verdad?, con de red de gráfico u otras estrategias al final para poder varias latas de cerveza en un mismo packaging que se pueda transportar, ¿no?, en toda su cadena de logística. Pues bueno, se enfrentaron a reducir, a modificar esa manera de empaquetar latas de cerveza que tenían y consiguieron reducir su huella de carbono un 40%. Esto es un dato espectacular. En este camino, pues se encontraron diversas incertidumbres. Por un lado, en cuanto a normativa en España. En España, en 2023, una normativa que dice que restringe el uso de envases de plástico. Bueno, y ellos de pronto, ellos y muchas marcas, ¿no?, de productos de bebida tenían manera de ir las latas con un plástico.
Y luego, por otro lado, también se enfrentaban a la incertidumbre de cómo sus consumidores iban a aceptar eso, o qué estaban también pensando sus consumidores en cuanto al uso del plástico. Entonces, bueno, empezaron a trabajar en algunas soluciones, como la primera, sustituir esa malla de plástico que une las 6 cervezas pues, con otra solución similar, pero de cartón. Eh, también esto lo empezaron a hacer otras empresas, ¿no? Otras cerveceras, como aquí. Aquí otra más de cartón, esta vez como un poco más pequeñita, ¿no? Estrella también se puede hacer eso. Estrella también probó hacer una cajita en vez de unir las latas. Y de pronto en todo este proceso se les ocurre que la solución era cambiar la geometría de las latas y que se encajaran entre sí. O sea, todos pensando en cómo cambio el material, ya no plástico, como cartón, lo reduzco. Bueno, lo teníamos ahí delante. Pero todo era cartón, qué fácil parece. Bueno, pues, no se le había ocurrido a nadie hasta que ha llegado usted a Galicia y eso. Entonces, bueno, ¿qué estrategias utilizaron para llegar a esta solución? Pues hicieron un análisis de ciclo de vida de todos los materiales que ellos emplean en su producción y se dieron cuenta de cuáles eran los materiales que mayor peso tenían, ¿no? En este ciclo de vida. Trabajaron con una metodología ágil, con incrementos de trabajo, donde iban probando distintas soluciones, tecnología innovadora, trabajando de una manera multifuncional, como decía, ¿no? Incorporando los equipos, personas a lo largo de toda la cadena de producción de la cerveza y, bueno, al final innovando en ese diseño de packaging. Finalmente podríamos resumirlo como que su estrategia fue implementar una metodología ágil para gestionar este proyecto de cambio del packaging, ya que se veían obligados por la normativa española, y la flexibilidad de estas iteraciones cortas y la adaptación continua permitieron una solución innovadora, ¿no? Si igual hubieran trabajado desde el principio en una solución con estas iteraciones del cartón, de probar cosas, de verificación de la competencia, pues hubiera sido mucho más complicado. De esta manera, pues bueno, llegaron a esa solución que pueden ver ahí en la imagen, como estas latas se encajan, ¿no? Y la persona que la lleva, la lleva nomás, no se le cae, o sea, es increíble, es una solución innovadora. Superaron todo, pero están usando plástico que la normativa demandaba. Y luego, además, se dieron cuenta que también se adaptaron a que cada vez tenemos una sociedad más concienciada con este tipo de aspectos medioambientales y que no nos gusta a nadie de esas rejillas de plástico. Yo recuerdo de pequeña, vamos a estaba las Coca-Cola y estaba todo Walmart y esto es verdad, o sea, tenemos un mar lleno de plástico, tenemos una cuestión alarmante, ¿no? En el tema medioambiental. Las personas también lo. Luego, un desafío grande, claro, esto no es solo cambiar el packaging y ya está, esto es toda la cadena de producción de Estrella Galicia. Cómo sincronizar esas operaciones, ¿no? Desde la cadena de producción, ahora cómo cambia, cómo esto se monta, cómo se encaja, cómo lo coge el repartidor, que lo lleva a la superficie, donde sea, porque han tenido que adaptarse en toda su cadena de operación, con una gestión de estos cambios, pues, continua, ¿no? En estas iteraciones que fueron haciendo, donde iban analizando cómo iba a afectar ese cambio a toda su cadena de producción. Y bueno, lecciones aprendidas. La primera que quería señalar, y aquí me quiero detener, compromiso con la sostenibilidad. Y aquí les quiero dejar como, bueno, pues una idea para que ustedes reflexionen si quieren la importancia de la sostenibilidad y la oportunidad de la sostenibilidad. Yo creo que ya nadie niega bueno, el efecto del cambio climático a un nivel planetario y que es algo a lo que se enfoca también a cada uno de nuestros proyectos, ¿no? Y desde la disciplina de la gestión de proyectos. Por supuesto, desde muchas otras, pero aquí gestión de proyectos pues es algo a lo que debemos responder, pero es que además es una gran oportunidad, un gran mercado de trabajo en dirección de proyectos en torno a. Y a mí me gusta decir sostenibilidad entendida no solo como medio ambiente. Hay veces que se confunde y se hace como que fuera sinónimo sostenibilidad de medio ambiente y sostenibilidad. Sostenibilidad es un concepto político que habla de
la propia definición de la palabra sostenibilidad, ¿no? Cuando es algo sostenible. Ya no solo para el medio ambiente, es que es algo que tiene que ver con la sociedad, algo que tiene que ver con las organizaciones, algo que tiene que ver con que sea también sostenible desde el punto de vista económico y finalmente con las futuras generaciones, ¿no? Entonces, tenemos ahí una oportunidad como directores de proyectos para la visión de sostenibilidad también en todo lo que hacemos. La lección aprendida fue este enfoque interdisciplinario. Ellos llegaron a esta solución porque trabajaron con personas dentro de su organización de distinta índole, ¿no? Desde los ingenieros, desde los personas de transporte, todos pusieron ahí, digamos, su colaboración en que tuvimos este problema. Y luego el uso estratégico de tecnologías innovadoras. Vivimos en el momento en el que mayor acceso tenemos a que nos permiten explorar mayor número de soluciones, ¿no? Esto avanzando, con lo cual mañana será el momento donde más tecnología tendremos y pasado más y más. Bueno, vamos a aprovechar eso, ¿no? A lo mejor dentro de hacia unos años no era posible llegar a este diseño de las latas, el llegar a fabricarlas, el que cadena de producción fuera posible, el simular esos escenarios de qué iba a pasar, en hacer modelos, en probar todo esto. Bueno, vamos a poner la tecnología a nuestro servicio. Me gustaría resumir que bueno, la colaboración entre diversas disciplinas en esta empresa, desde ingeniería, reparto, etcétera, combinada con una flexibilidad de la metodología ágil que ellos adaptaron al abordar este proyecto, ¿no? Del cambio de packaging y la implementación también de tecnologías avanzadas para llegar a este modelo de lata, pues fue crucial para al final responder a un desafío que era complejo, que era algo que no se había solucionado y sin embargo se llegó a una solución integral. Y bueno, ya terminando, quería un poco recopilar, yo creo, algunas lecciones que se pueden extraer de todas estas estrategias que hemos ido comentando y también al final ilustradas en este caso de Estrella Galicia. En primer lugar, pues la necesidad, ¿no? de la flexibilidad. Y para ello tener un enfoque en nuestras organizaciones adaptativo que esté abierto a proponer estrategias innovadoras de las que hemos hablado hoy. Luego la importancia de la mejora continua que viene a partir de las lecciones aprendidas, ¿no? El que esas lecciones nos lleven también a tener una pequeña mejora todos los días. La mejora continua, como seguramente saben, viene de la industria japonesa de mediados del siglo XX, cuando ellos se planteaban detectar problemas, metas cortas y solucionándolas poco a poco, ¿no? Por ejemplo, en la cadena de producción de Toyota, pues bueno, de pronto podían eliminar un tornillo y eso que eliminaban. Entonces, ese poco a poco, esa mejora continua, al final lleva a una mejora mayor. Si desde el principio intentáramos abordar un desafío de ese calibre, tal vez no tendríamos recursos, ¿no? Para hacerlo, pero es una mejora continuada y que nos lleva al final a una mejora global. Luego todo esto, si se dan cuenta, nos lleva también a un desarrollo de habilidades muy interesantes y muy curiosas, ¿no? Esto de ser capaz de dar una respuesta rápida, el usar a lo mejor tecnologías que de otra manera no nos plantearíamos, ¿no? Software que nos ayuda, todo esto de la gestión flexible y adaptable. La cultura de innovación básica, el promover ese ambiente que decíamos abierto a la innovación y a proponer nuevas ideas. Muy importante el que, bueno, que nos demos cuenta que, claro, el riesgo es grande, pero tiene que estar bien gestionado. Yo prefiero un riesgo peligroso, prefiero tener un riesgo, pero tenerlo gestionado, tener un plan de contingencia, que no algo que sea de pronto una sorpresa porque no lo he querido contemplar, ¿no? Porque me era incómodo mi gestión de riesgos. No. Hablemos de la gestión proactiva de riesgos de una manera transparente y simplemente trabajándolo con rigor. Mejorar la colaboración, la comunicación como algo continuo y básico, que no se nos olvide la dificultad de la gestión de las personas, clave en el éxito de nuestros proyectos. La aplicación, estar abiertos también, ya no solo tecnologías, sino tecnologías emergentes, el probar, el poner a nuestro servicio, a nuestros equipos. No olvidarnos que también estos incrementos de trabajo y esta flexibilidad y todo al final lo que hacemos está enfocado en nuestros clientes. No perdamos también esa visión del mercado, ¿no? Y de lo que estamos proponiendo y esas ideas y esa apertura a la innovación que vaya muy enfocada también a nuestros clientes. Desarrollar distintos escenarios, adelantarnos, ¿no? Simular esos escenarios posibles que pueden suceder
Y luego, finalmente, que esto nos lleva a organizaciones resilientes, organizaciones capaces de adaptarse a esta incertidumbre, a cuestiones que pueden ir surgiendo y que vamos a tener esa capacidad de adaptarnos y responder mejor. Y, bueno, para la flexibilidad y la cultura luego, vamos a fortalecer habilidades clave en nosotros, en nuestros equipos, como la toma de decisiones ágiles, la comunicación efectiva, la importancia de la gestión proactiva de riesgos, una colaboración interna como algo estándar, ya no trabajar como silos, sino colaborar de otra manera, inspirando innovación. Y finalmente la resiliencia, ¿no? Que lo que lleva todo esto a tener organizaciones más resilientes. Y yo además añadiría un último aspecto que es también la pasión. Yo creo que es fundamental cuando hablamos de estrategias innovadoras en gestión de proyectos, en gestión de proyectos en entornos de incertidumbre, el que, bueno, esto yo creo que es una disciplina apasionante y así no se ve apasionante, ¿no? El hacer esto de verdad de una manera genuina, apasionada, porque, bueno, realmente creo que los beneficios valen la pena y además esta pasión nos va a llevar a que sea divertido, que me parece que también es algo clave y que no es una frivolidad hablar de que todo este trabajo puede ser divertido para nosotros como directores de proyecto, para nuestros equipos y finalmente pues va a alimentar una cultura muy positiva en las organizaciones donde estemos. Y bueno, esto era un poco el menú que yo traía para hoy, lo que quería comentar con ustedes. Espero que no haya sido muy pesado, que haya sido útil y bueno, me encantaría escuchar ahora sus comentarios, sus preguntas y poder comentar un poco más allá y que les agradezco su atención. Maravilloso, Julia. A ver, yo voy un poco voy a comentar en este momento, voy a compartir de nuevo pantalla mía, ¿sí? Esto fue si querés, un repaso de mi vida, tu presentación. Como ingeniero industrial, digamos, prácticamente nunca trabajé de ingeniero industrial y trabajé toda mi vida de ingeniero industrial porque toda mi vida fueron grandes proyectos, ¿sí? Dentro de mi carrera de ingeniería industrial había una materia que era Ingeniería Industrial 1 que trabajaba en todo lo que es el desarrollo de proyectos, de camino crítico y demás. Y prácticamente estas pautas que estuvieron hablando, para aquellos que vivimos en un país como Argentina, donde no es un tema que la incertidumbre es nueva, la incertidumbre fue toda la vida. Nuestro país, Argentina, es una montaña rusa de emociones, ¿sí? Y vivimos en incertidumbre. Creo que si hay un punto en el cual el argentino se caracteriza es en la resiliencia. Si no, estaríamos todos, como decimos en mi país, en la lona, ¿no? Caídos. Realmente fue una charla muy interesante, pero quiero subrayar algo que me llamó mucho la atención. En tu última diapo, hablas de lo que nosotros llamamos las habilidades emergentes en la universidad, y vos lo sabés porque prácticamente es parte de nuestro ADN, ¿sí? Y este tema de la pasión, este tema de la resiliencia, este tema de lo que vos hablaste, la gestión de tomar riesgos, ¿sí? Nosotros nos definimos, como dije al principio, como una comunidad de hacedores. Y una comunidad de hacedores tiene todo ese bagaje final que planteaste. Porque hoy, si no nos equivocamos es porque no estamos haciendo. Es muy difícil. Yo digo, la perfección es un camino sin retorno. Mi vida estuvo al lado de Murphy. La tengo presente en todo momento.
inclusive tengo una conferencia que se llama Cómo vencer a Murphy en 10 pasos, que tiene mucho que ver con tu presentación, realmente. Pero bueno, quería montar esto porque realmente me encantó, me divertí mucho, me representó toda mi vida, que fue un cronograma. Es decir, cuando me preguntan ¿qué sos, un hombre de pasado, de presente o de futuro? Toda mi vida viví en el futuro, porque vivía 5 o 6 meses adelante. Entonces ya estaba sabiendo lo que iba a pasar dentro de 6 meses, porque es parte de nuestra vida. Todos los que estamos en este momento en el mercado de la publicidad, en el mercado donde desarrollamos proyectos, vivimos adelante. Es decir, vivimos sí el día a día, pero estamos pensando qué va a pasar si pasa esto. ¿Sí? Realmente apasionante. En nuestra profesión, y lo defino como nuestra profesión, es apasionante. Es apasionante y el término pasión, uno de los conceptos que yo digo cuando armo mi Ikigai, ¿sí? Mi propósito de vida, tiene que ver con eso, tiene que ver con esta pasión que uno pone. Y yo digo, mi teoría de felicidad en el trabajo es que hacer lo que me guste y encima me paguen. Esto es un poco el concepto. Pero bueno, voy a algunas preguntas que están me pregunta Jaime Andrés Vargas San Clemente, ¿cómo podría ayudar la teoría del caos a que la incertidumbre obtenga un porcentaje importante de certidumbre? ¿Sí? ¿Cómo podría ayudar la teoría del ¿Cómo caos? podría ayudar la teoría del caos a la que la incertidumbre obtenga un porcentaje importante de certidumbre? Es decir, acercar la incertidumbre a la que sea menos incierto. Bueno, yo creo que la teoría del caos, hablaba yo cuando estábamos comentando todo esto de las guías que nos da la dirección de proyectos, el PMBOK, PRINCE, etcétera, 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 ¿no? Hay una amplia literatura. Pues, ¿por qué no? La teoría del caos podría ser como una guía más que en un momento dado, por la naturaleza del proyecto donde estemos trabajando, pues podamos también ponerla a nuestro servicio y que sea un ingrediente más de esa metodología que yo digo que como directores de proyectos, al final, somos responsables, ¿no? También de crear a partir de estas herramientas que nos dan las distintas fuentes. Que no, la teoría del caos también podría ser una de ellas. Habría que ver en qué tipo de proyecto, ¿no? O en qué sector estamos trabajando. Desde luego, si yo decía que a lo mejor en nuestro imaginario sector del software es el que más relacionamos con metodologías ágiles, no sé cuál podría ser el que pudiera tener cabida, ¿no? Este tipo de gestión, metodología de gestión alimentada con fuentes, como puede ser la teoría del caos. Pero desde luego, en una organización donde consiguiéramos cultivar esa mentalidad innovadora y abierta, pues sería fenomenal, ¿no? Tener un proyecto en el que la metodología se base en la teoría del caos. Yo creo que sería cuestión de estudiar, bueno, pues la naturaleza del proyecto, el sector en el que está trabajando, las personas, ¿no? Con las que estamos trabajando y proponer, ¿por qué no? Puede ser también un ingrediente para el éxito. Ok. Edwin Bache nos dice, ¿la auditoría es recomendable como herramienta para que se pueda medir la eficiencia en una gestión de proyectos? La auditoría, sí, claro, la auditoría, esa es una pregunta relacionada un poco en, bueno, cómo medimos, ¿no? El éxito de un proyecto. Empezamos hablando del paradigma de la incertidumbre, qué es la incertidumbre. Otro paradigma podría ser también el cómo medimos qué es el éxito de un proyecto. A lo mejor solo el implementar este enfoque adaptativo y ser flexible, ser ágil, podría ser ya un éxito en sí mismo, ¿no? Pero bueno, luego en lo que es la fórmula, digamos, de medir el éxito de un proyecto, una auditoría, desde luego, es una herramienta válida. Al final tenemos que tener una serie de indicadores, de KPIs y de sistemas que nos permitan medir el éxito del proyecto, bueno, que los marquemos, ¿no? Desde el principio, para que también hablábamos de marcar los objetivos a las personas que intervienen en un proyecto, porque también sepan, ¿no? Cómo se va a medir el éxito de ese proyecto y bueno, y al final la auditoría puede ser una herramienta muy válida, claro que sí. Julio Alberto Lazo Villatoro nos
pregunta, ¿cómo pueden los líderes de proyecto fomentar la innovación y adaptabilidad en sus equipos frente a la incertidumbre? Qué bueno encontrar en esta ponencia alumnos también de la UIS, de mis asignaturas, volvernos a encontrar. Bueno, hemos estado viendo una serie de estrategias, ¿no? Que como directores de proyectos nos pueden ayudar. Hablábamos de cultivar esa mentalidad innovadora, crear un ambiente de confianza en nuestros equipos, esa era una. La segunda, el que nuestras metodologías también abracen esa agilidad, esa capacidad de ser flexibles y adaptarnos a la incertidumbre, utilizando guías de herramientas que tenemos a nuestro servicio. Quién sabe, la teoría del caos podría ser también una. Y hemos hablado también de una buena gestión de los riesgos, esta es otra de las estrategias, y luego poner a nuestro servicio la tecnología que tenemos a nuestra disposición y trabajar mucho la comunicación. Para mí estas son las claves, ¿no? O las estrategias que yo he querido destacar basada también en mi experiencia para comentar eso, y por eso estructuré así lo que quería comentar hoy, y yo creo que serían las principales áreas que podemos atacar como directores de proyectos para conseguir esto. Ok. Aristides Usoaga desde Nicaragua nos pregunta, ¿podrías compartirnos un ejemplo o experiencia de estas estrategias, mejora continua, innovación, manejo de riesgos, equipo proactivo, etcétera, aplicados a un proyecto de infraestructura vial, por ejemplo, un puente o una carretera? Bueno, esto realmente, a ver, es un tema que nos podría llevar muchas horas hablando. Sí, Yo les comentaba en la ponencia que tengo la suerte de tutorizar investigaciones doctorales en UIS. Bueno, entre mis tutorizados tengo varios doctorandos que trabajan en obra civil y están trabajando en eso, en cómo incorporar metodologías ágiles o cómo diseñar, eso es la aportación de su investigación, ¿no? El desarrollo de una metodología ágil en su sector, en obra civil, en distintas partes, por ejemplo en Ecuador, varias personas trabajando en esto, bueno, con la hipótesis de que esto ayudará a un mejor desempeño de estas obras, reduciendo plazos de desviación en plazos, ¿no? O sea, es difícil en este poco tiempo explicar un buen ejemplo de esto, y lo que sí que me gustaría, sobre todo, y me gusta mucho esta pregunta, es transmitir la idea de que es un campo de investigación muy interesante, que ya hay personas que están empezando a trabajar en ello y que además me transmiten que en países como Ecuador, países en Latinoamérica, ven que tiene especialmente ventaja y que se puede adaptar muy bien también a la cultura que ellos tienen del trabajo. Entonces, para mí sería un poco difícil en un minuto exponer un ejemplo con todo lo que se hizo, porque tiene un desarrollo, pero sí que les invito a que sigan investigando en este tema y sobre todo transmitirles que es posible. He encontrado también muchos alumnos que en un principio son escépticos, ¿no? Y en clase lo comentábamos, nosotros que trabajo en ingeniería, siempre se ha trabajado bajo el estándar del PMBOK, ¿cómo no se va a hacer esto con una programación, con unas fases? Bueno, pensemos un poco más allá, en metodologías totalmente adaptadas a nuestras necesidades, que pueden ser también metodologías híbridas que combinen, como digo, esa mentalidad abierta a la innovación. Desde luego es posible y ojalá tenga oportunidad también en un foro adecuado de a lo mejor poner un ejemplo en ingeniería y en arquitectura de cómo las metodologías ágiles también pueden tener sus beneficios y son aplicables. Pero desde luego que sí que lo son. Vamos a la última pregunta de Juan Carlos Pila Castro. Dice, excelente presentación, nos hace reflexionar sobre lo necesario y vital que se vuelve la capacidad de ser flexibles para adaptarnos a la incertidumbre. Y nos pregunta, ¿qué se recomienda para trabajar el manejo de la incertidumbre desde la niñez y la adolescencia? Interesante pregunta. Más en el campo de la educación, entiendo. Exactamente, campo de la educación. Bueno, yo creo que son una de las mejores cosas, hablamos de la pasión, ¿no? En este trabajo. La dirección de proyectos al final es la capacidad también que tiene esta profesión para al final
tener unas herramientas para trabajar en cualquier tipo de proyecto, ¿no? Yo siempre tiendo a llevármelo todo a la arquitectura de ingeniería como arquitecta que soy, o también mundo de consultoría dentro del sector inmobiliario, pero claro que podríamos, me da que pensar, ¿no? Y es muy buena esta cuestión. Todas estas estrategias de las que hemos estado hablando, ¿cómo las aplicaríamos en un sector de educación a niños y adolescentes, ¿no? Por ejemplo, hablábamos de la estrategia de cultivar una mentalidad innovadora. ¿Sería posible, tal vez? O sea, estaría esta conversación también con esta persona que ha intervenido, ¿no? De su experiencia, que seguramente se dedica a educación, cómo crear, ¿no? Cómo esta mentalidad innovadora en la que las distintas partes interesadas igual también puedan proponer ideas y tener la confianza para hacerlo, ¿no? Ya no solo niños, adolescentes, padres, profesores, personal educativo. Hablábamos también de tener una metodología al final de gestión a lo mejor de estos centros educativos, ¿no? Abierta a la accesibilidad. ¿Cómo tendríamos que diseñar esto? Estoy pensando en dos personas, ¿no? A las que también tutorizo su investigación doctoral, que están trabajando en eso. Una de ellas es eh, responsable de una serie de escuelas de educación infantil en, en Ecuador, y me comentaba esto, ¿no? No tenemos una metodología para poner en valor eh, la educación infantil, con lo cual nos lleva a que muchas personas en Ecuador, familias, decidan sacar a esos niños de la educación infantil, que no tomen ese periodo, ¿no? Y luego vayan más adelante, y sin embargo eso se ha demostrado. Y yo, aparte de responsable de todos estos centros, pues, observo cómo luego los niños que han contado con esa educación infantil tienen un retraso, ¿no? En su desarrollo, ¿no? El cómo poner esto en valor cuando no existe una institución en la que podemos poner en valor de cara al bienestar del niño el que exista una educación infantil. Bueno, pues el pensar también desde esa mentalidad de director de proyectos, pero en esta ocasión hablando de educación, ¿no? ¿Cómo podemos crear una metodología que facilite esto? Tengo otra persona también trabajando es director de un colegio que también está como pensando en esto, y ellos lo que me transmiten, ambos de Ecuador, ellos lo que me transmiten es que hay mucho campo en el que trabajar y que ellos se han metido en este doctorado de dirección de proyectos porque ven que tiene una aplicación muy buena para algo que genuinamente quieren hacer porque lo viven en su día a día, que es mejorar al final esa gestión de la educación con finalmente un resultado bueno para los niños, ¿no? Que sienten como su responsabilidad y como algo propio. Una vez más también la pasión, ¿no? En su trabajo, en lo que le toca. Entonces, bueno, por ejemplo, estas dos estrategias, y podríamos nombrar las demás, pero finalmente siempre cabe la reflexión de cómo aplicarlas cada uno a su sector. También componente, ¿no? Que tiene de innovación, que tiene de persona, pues que tiene de futuro, de moldear. Teníamos que trabajar e investigar esa línea. A mí me hizo mucho reflexionar esa pregunta, a tal punto que digo, todas las profesiones, todas, la vida es un proyecto, ¿sí? Y yo creo que, por ello me hizo reflexionar mucho en el sentido de que la gestión de proyectos tiene que ser parte de la educación de las personas. Es decir, porque cualquier cosa que hagamos, digamos, que involucre personas o involucre varios pasos o involucre distintas actividades, es un proyecto. Y qué bueno sería que en vez de estar repitiendo la fecha de nacimiento de los patriotas y estas cosas repetitivas, puedan, digamos, desde adolescentes, hasta inclusive hasta la escuela primaria, poder desarrollar proyectos que impliquen de alguna manera todo esto que estamos hablando: innovación, gestión de incertidumbre, tomar riesgos. Sería muy bueno que esto se metiera dentro de los programas de formación, porque esta es la formación del futuro, esta es la formación que necesita el planeta en estos momentos. Es decir, todo el resto del conocimiento está en la nube.
no hace falta que le repitamos el conocimiento. Es decir, tenemos mucho más tiempo para la gestión. Pero bueno, no vamos a cambiar el mundo en este momento, pero por lo menos ponemos algunos puntos. Yo voy a continuar con una serie de presentaciones. Ok, para todos calmar la ansiedad de todos los que me estuvieron preguntando si esto se puede, si van a recibir esta presentación, pero por supuesto que sí, la van a recibir, junto con el certificado de participación que da la red Alumni en cada una de estas conferencias. Van a recibir un link donde va a estar esta conferencia montada dentro del canal de Red Alumni, de YouTube de Red Alumni. Siempre y cuando esto va a ir a la dirección de mail donde ustedes contestaron. Por otro lado, el certificado de participación va a tener nombre y apellido según cómo se registraron. Cualquier tema, aquí tiene la coordinadora de la Red Alumni Futuro Global, la licenciada Jimena Molina, con todos sus datos para poder resolverlo. Próximos eventos de enero 2024, la próxima semana. Aportaciones a la transdisciplina educativa, relato de una experiencia. Es el martes 23 de enero, la doctora Arlette Rodríguez Orozco, de México, nos ilustrará sobre todo este tema de educación. Y el jueves 25 de enero, la esencia del liderazgo más allá de los billetes, una muy linda charla también del magíster Frank Prieto Pinto, desde Colombia, nos va a estar ilustrando también en todo lo que tiene que ver liderazgo. Así que llegamos al final. Doctora, si usted quiere una reflexión final, las últimas palabras, adelante, todo suyo. Bueno, me quedo con lo que dijo, que la vida es un proyecto. Yo muchas veces en mi clase empiezo, cuando sobre todo hablamos de fundamentos de gestión de proyectos, diciendo, bueno, es que todos somos directores de proyectos desde que nacemos. Tenemos que estar gestionando, no, que efectivamente es un proyecto, todo lo que nos enfrentamos es susceptible de ser un proyecto que tiene un inicio, un final, unos objetivos, un tiempo que dura, ¿no? Entonces, bueno, ojalá que esta ponencia de hoy también les sirva a todos ustedes para que, bueno, para animarles a investigar cómo la gestión de proyectos se puede poner al servicio de sus proyectos personales, de sus intereses, del sector donde trabajan, porque además esa combinación, ¿no?, de la gestión de proyectos, de estas estrategias, con esa pasión, ¿no?, de cada uno en su sector, en su interés personal, pues creo que es una combinación muy buena para continuar investigando y trabajando cada uno en su tema, ¿no?, de interés. Para mí esa sería la conclusión. Muchas gracias, Julia. Antes de cerrar, quiero comentarle, como siempre, que cuando se cierre este seminario, este Zoom, se va a abrir una encuesta de satisfacción, la cual es muy importante para nosotros que ustedes la contesten. ¿Por qué lo digo esto? Porque, y esto es una primicia, durante el mes de febrero vamos a hacer, en una de las semanas del mes de febrero, una reproducción de las 5 conferencias más calificadas, mejor calificadas del año 2023. 5 días seguidos de conferencias top. Ojalá que esta esté entre ellas. Para mí fue esta una de las mejores conferencias en las cuales he participado. Y para eso es importante que ustedes puedan hacer esta encuesta de evaluación, que de alguna manera califica en varios puntos, el rendimiento del conferencista, del tema, de lo innovador y demás. Así que, perdón, solo me resta decirle gracias a todos, gracias doctora Julia Ayuso por su participación. Y como quiero terminar, como digo siempre, antes de que ustedes entren en la encuesta de satisfacción, para mí lo importante es que ustedes sean felices en su vida. Muy buenos días desde Argentina y desde Bolivia para toda Latinoamérica.
Fuerte abrazo y lo espero en nuestra próxima conferencia. Muy buenos días, buen fin de semana.